¿Cómo está? Comienza una nueva semana hablando de agenda abierta y mientras continúa el proceso de restablecimiento paulatino de la energía eléctrica en Venezuela tras el sabotaje al sistema electroenergético nacional del sábado, el tercero desde el pasado jueves. Autoridades sanitarias en este contexto desmentían la matriz impulsada por la derecha sobre supuestas muertes de pacientes a causa de los apagones. Hoy en agenda abierta vamos a actualizar información, también vamos a hacer balance de lo ocurrido durante el fin de semana, donde además recordemos, hubo movilizaciones tanto del chavismo como por sectores de oposición. ¿Qué le consultamos en redes? Acompáñeme para que vea acá la pregunta sobre Venezuela. Con tranquilidad, el pueblo sigue reponiéndose del reciente sabotaje eléctrico. Le preguntamos por qué. Hay tres opciones que pongo a su disposición. La primera, el pueblo tiene nervios de acero. La segunda, el pueblo cree en la derecha. Y la tercera, el pueblo está confundido. Puede participar. Pero también se espera que hoy lunes el presidente estadounidense Donald Trump proponga recortes en la financiación de diversos programas para fortalecer el presupuesto de seguridad y defensa y a la postre conseguir el dinero que necesita para la construcción de ese polémico muro fronterizo con México. Tocará programas como el Medicaid, iniciativas de ayuda en alimentos y viviendas, el Fondo de Préstamos Estudiantiles, el Programa Federal de Jubilación, entre otros. Se prevé una dura batalla entonces para Trump en la Cámara de Representantes, que usted sabe está controlada hoy por los demócratas y un grupo importante de senadores republicanos que tampoco las tienen todas con el inquilino de la Casa Blanca. Le consultamos también en redes lo siguiente. El presidente Donald Trump piensa proponer severos recortes a programas sociales de Estados Unidos para fortalecer el presupuesto de seguridad y defensa. ¿Qué recibiría a cambio? Tres opciones igualmente. Bueno, va a recibir mayor pobreza, pudiera recibir también simpatía ciudadana o rechazo social. Usted seleccione la que sea de su elección. Acompáñenos entonces por redes sociales. Recuerde, estamos en Twitter con @telesuragenda_A, Instagram @agendaabierta. Ya iniciamos. Venezuela sufrió el apagón más largo en la historia del país, luego del ataque perpetrado el jueves contra el control automatizado de la represa El Guri, el centro del sistema eléctrico nacional. Las autoridades nacionales denunciaron que en total se registraron cerca de 500 ciberataques, que afectaron más del 70% del servicio e impidieron restablecer la electricidad a la brevedad. A pesar de la difícil situación, el pueblo se mantuvo en calma y el chavismo se movilizó masivamente el sábado en una marcha antiimperialista para demostrar su resistencia y apoyo al gobierno bolivariano. Allí, el presidente Nicolás Maduro cargó fuertemente contra los autores del sabotaje. Cuando hay ataques de este sentido que hace la oposición contra el país, la derecha extremista, sin lugar a dudas, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque. Y han utilizado tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Han utilizado armas de alta tecnología y se va a saber. Ya en la madrugada del domingo y luego de un nuevo ataque, el sistema eléctrico fue restableciéndose progresivamente en diferentes partes del país. Mientras la situación se estabiliza, el gobierno inició un operativo de contingencia para dotar de agua, gasolina y alimentos tanto a hospitales como a las zonas más vulnerables del país. El día de ayer, por ejemplo, ya distribuimos 500.000 litros desde este llenadero que opera por gravedad y ya para el momento de este momento hemos atendido los principales hospitales de la ciudad de Caracas. Estamos arrancando ahorita, vamos a un despliegue con la comunidad organizada para empezar a atender las necesidades prioritarias en nuestros barrios. Ya hemos despachado más de 15 cisternas en lo que va de la mañana y vamos progresivamente durante el día y la noche. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el sabotaje perpetrado contra el sistema eléctrico de Venezuela y las respuestas de un pueblo que se demuestra inmutable ante las estrategias golpistas orquestadas desde Washington. Vamos primero a revisar algunos portales de prensa y comenzamos por casa, por Telesur. Padrino López cita palabras del ministro de la Defensa venezolana que dice: quieren convertir al país en un caos para propiciar una intervención.
El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada en todo el territorio nacional para garantizar la paz y la estabilidad del país ante el sabotaje eléctrico continuado. Por órdenes del presidente Nicolás Maduro, se han ocupado las instalaciones estratégicas y se están realizando el reconocimientos aéreos a todas las líneas de transmisión eléctrica, así lo reportaba el ministro. Además, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informaba que hoy lunes 11 de marzo no habrá clases en ningún nivel escolar ni actividades laborales. Van a quedar suspendidas durante toda esta jornada mientras el país sigue recuperándose de este sabotaje. Últimas noticias. ¿Qué dice? Cita palabras del ministro de Salud. Áreas de emergencia del país están operativas con plantas eléctricas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que siguen ubicando plantas eléctricas en todo el país, tomando como área prioritaria el sistema de salud. Argumentaba que las plantas son el corazón de las áreas críticas de nuestros hospitales. El funcionario desmintió en este contexto que haya fallecidos como consecuencia del apagón, según denunciaron las organizaciones no gubernamentales Codevida y Médicos Unidos de Venezuela. También este lunes el gobierno venezolano determinó la apertura de un corredor humanitario en la frontera con Colombia para el paso de estudiantes y enfermos. Así lo refleja nuestra colega Tatiana Portela a través de su cuenta en Twitter. Ahí la vemos sobre las 5 de la mañana hora local. El gobierno de Venezuela abre corredor humanitario para el paso de escolares. Tras decisión del gobierno de Venezuela de abrir el corredor humanitario, cientos de escolares pasan al lado colombiano por el puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Vea incluso las imágenes que pone Tatiana Portela en su tuit. Momento entonces de someter a análisis todo esto que hemos repasado desde el punto de vista informativo. Nos acompaña en nuestro estudio el ingeniero Vladimir Adrianza, profesor universitario, experto en geopolítica del petróleo. ¿Cómo está, Vladimir? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Es quizá un poco pronto para hacer análisis de lo que ha venido sucediendo en Venezuela durante las últimas 72 horas, pudiéramos decir. Pero sí nos pudiéramos aventurar a hacer como un acercamiento contextual de este sabotaje al sistema electroenergético nacional. ¿Qué le parece a usted? Bueno, lo primero que hay que decir es que ellos utilizaron un expuesto. Cuando me habla de ellos, ¿de quiénes está hablando? Estamos hablando de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, estamos hablando del Pentágono y de la gente que en Estados Unidos, en el actual gobierno, dirige la política en contra de Venezuela. O sea que para usted no cabe duda de que quienes están detrás de estos hechos acontecidos en la nación suramericana desde el jueves en la tarde hasta la actualidad, que se sigue recuperando Venezuela de estos 3 sabotajes, como decía el presidente Maduro, son Estados Unidos. Evidentemente, porque el presidente de la República y otras personalidades como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez hablaron de un componente que tiene que ver con la guerra cibernética y la desestabilización de lo que ellos llaman el cerebro del guri. Si eso es así, partiendo de esa premisa, indiscutiblemente lo que nos queda hablar es de qué es lo que está en el guri. Yo esto lo presenté estos días recientemente acá. Ajá. Y es lo que quiero mostrar nuevamente. El Guri, que es donde se encuentra la represa que además acompaña a la hidroeléctrica que sufrió este sabotaje cibernético. Por supuesto. Y además esa cuestión, la hidroeléctrica tiene 2 detalles que hay que tomar ¿Cuáles son esos 2 detalles? En cuenta. El primero de ellos es que Venezuela, desde ahí se genera el 70% en los años 80 era prácticamente el 100% de la energía eléctrica que consume Venezuela. Y el otro elemento es interesante porque eso es gobernado por un sistema que se llama Sistema de Control Distribuido, Distributed Control System, montado por una empresa llamada ABB, que es la encargada justamente de su instalación, implantación y mantenimiento y entrenamiento del personal. Esta es una empresa que forma parte de un grupo sueco-suizo, de una integración sueco-suiza y que posteriormente dio origen a una sucursal canadiense. Y esa sucursal canadiense es la que se encargó, la que estableció Venezuela relaciones con ellos para la implantación de este sistema en el Guri.
Este sistema está montado en esto es lo que se llama técnicamente un sistema SCADA. Ya. SCADA es un acronismo que habla algo así como un mecanismo, en inglés se dice Supervisory Control and Data Acquisition. Entonces, o sea, un sistema de control y adquisición de datos. Eso, en pocas palabras, hace lo siguiente. Tú agarras, pones un sistema en una red con un conjunto de computadores y le colocas un aparato que es analógico digital, que tiene un mecanismo de analógico digital como este. Este aparato, por favor, si pudieran ponchar aquí... Vamos a cerrar la toma para que la audiencia pueda observar mejor. Ok, entonces este aparato permite justamente aquí, veámoslo de esta forma, este aparato permite establecer un enlace entre los diferentes dispositivos analógicos y la red de computadoras, que es la que está manejando todo esto. Esto, por supuesto, es vulnerable en varias formas posibles. A pesar de que tenga protocolos de seguridad y todo lo demás, esto está pegado a Internet. Inclusive, hasta donde yo sé, tiene conexión satelital. A ver, si logro entender hasta ahora lo que me está exponiendo Vladimir, esto echa por tierra la teoría de sectores de la derecha que durante los últimos días se han dado a la tarea, a través de redes sociales sobre todo, de desmentir lo que decía el presidente Maduro sobre este ataque cibernético. Decía que era imposible atacar desde el punto de vista cibernético la represa de la hidroeléctrica del Guri. Pero fíjate, esto demuestra todo lo contrario. Esta historia la vengo contando yo, Rey, y por eso me di a la tarea de tomar la fecha. Desde el año 2010. Ok. Y en una oportunidad en que yo estaba... en el Ministerio de Energía Eléctrica, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, como consultor. En el primer informe de gestión que yo planteé allí, uno de los elementos a considerar era fortalecer el control de acceso al sistema de instrumentación instalado en la central del Guri. Esto lo puse en la página 5 del informe. O sea, yo estoy hablando con propiedad de lo que estamos hablando. Si la hipótesis expuesta por el presidente de la República, partiendo de que sea cierta, aquí fue el golpe que nos dieron, porque ellos hablaron del cerebro del Guri, no hablaron de la administración a posteriori. En un sistema eléctrico tú tienes la generación, tienes la transmisión y tienes la distribución. Entonces, ellos hablaron en el cerebro del Guri, que quiere decir en el marco generador. Quiere decir que el ataque debe haber sido allí. Y yo supongo que el presidente de la República no es un mentiroso, porque evidentemente él podrá haber matizado algunas cosas en algunas oportunidades. Pero porque es que la investigación todavía está en curso. Ajá, para allá vamos. Y entonces, pero indiscutiblemente cuando alguien de su jerarquía se lanza a decir esto, tiene que tener una base cierta del porqué. Yo lo que sé es que esta cuestión, este escenario, yo lo advertí en ese momento, en el 2011. Y posteriormente, en otro informe que pasé, además de haber repartido el caso para varias personas, hablado con varias personas, y en septiembre de 2011 volví a plantearles a la gente pues, que nos había contratado la vulnerabilidad de los sistemas por parte, dicho así, demandan a Microsoft por espiar a los usuarios de los smartphones. Eso se los pasé yo en ese entonces, y era justamente para darle forma, para darle pie, para darle mucho más consistencia al planteamiento que meses antes yo había venido haciendo. Y por supuesto, en uno de los trabajos que yo les entregué, les digo, tenemos un 70%, hay una vulnerabilidad del Guri, 70% de la generación eléctrica del país depende de allí. Cualquier golpe que nos den allí desarticulan al país, y eso es una amenaza a la seguridad de la nación y a su defensa integral. Ya que cae en este punto, vamos a salir ahora de lo meramente técnico que usted muy bien acaba de describir para irnos más a la visión política. O sea, ¿con qué objetivo estos factores, tanto de la derecha venezolana como externos, dígase Estados Unidos, aceptaron este golpe? Bueno, fíjate que... Un golpe que además fue reiterado, porque como bien decía el presidente de la República, hubo 3 momentos que
perjudicaron el sistema de generación electroenergética del país. Fíjate que hay una noticia de Forbes del 9 de marzo de este año, o sea, anteayer, Sí. que dice, "Could Venezuelan power outage really be a cyber attack?" Ese es el título del artículo. Puede ser Venezuela víctima realmente de un ciberataque. Y es un periodista, un colaborador que se llama Karef Litaru. Y él habla del peor blackout eléctrico de Venezuela y habla que en 2015 él mismo hizo un estudio sobre Cyber First Strike, o sea, un golpe hecho vía ciberataque, tipo ciberataque. El primer golpe, como él lo llama. Y esto está en el marco de lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es que hemos transitado de la guerra no convencional, del concepto de guerra no convencional al concepto de la guerra híbrida. Y fíjate que lo que dice él en el artículo, guerra híbrida previo a una invasión. O sea que el objetivo final sería ese, la invasión, justificar una invasión. Y vamos a desarrollarlo un poco más para que veas todos los elementos de último momento que tenemos en adición a todo lo que veníamos haciendo. El día sábado, una sobrina mía se comunica con un amigo que vive en Argentina. En algún momento de eso que vino la luz por un momento y ellos lograron comunicarse. Y él le dice que en Argentina se rumorea que Venezuela va a ser invadida de inmediato. Eso fue lo primero que le dijo. Ahora, por supuesto, más adelante, volviendo al caso del artículo, él habla de que interrumpir la electricidad, el suministro de agua, que es muy importante, hay que advertirlo al gobierno en gran nacional parte del país, cuando se interrumpe la energía eléctrica, se interrumpe el agua por la falta de bombeo. El bombeo. La interfaz de acceso a Internet, cosa que aquí pasó con todos los mecanismos, salvo la CanTV, gracias a Dios. CanTV analógica y de cable. Y entonces, el individuo en algún momento dice, en el caso de Venezuela, la idea de que un gobierno como el de los Estados Unidos interfiera en forma remota en sus redes eléctricas es en realidad bastante realista. Esto no salió en el Correo del Orinoco, esto no salió en Ciudad Caracas, esto no salió en algún periódico. En las últimas horas sí lo vi que lo replicó, por ejemplo, Venezolana de Televisión. Ajá, seguro que sí. Seguro que yo no lo he visto. Hasta este momento, si tú no me lo dices, yo no lo sabía. Sí, de hecho, incluso compañeros nuestros lo reprodujeron en sus cuentas. A mí me llama la atención que él habla de un escenario realista. Escenario realista en el cual hay que tomar en cuenta que por la vía de hacking, por la vía de violación de las normas de seguridad, que es donde yo creo que está el problema. ¿Por qué? Porque en una oportunidad, hablando de este tema con alguien que tenía que ver en el GURI, yo le pregunté cómo hacían el mantenimiento del sistema, cómo hacían en remoto el mantenimiento. Y esa persona en su momento me dijo, bueno, nosotros lo que hacemos es que le damos la clave del administrador del sistema y ellos desde allá actúan. Y le pregunto yo, ¿y qué hacen luego con la clave? Bueno, como hay confianza, eso se mantiene y tal y qué sé yo. Entonces, no, pero lo lógico es que tú puedes darle la clave, tienes que tener a alguien monitoreando lo que está sucediendo y luego cambias la clave de la administración una vez termine el servicio. A menos de que ellos deberían tener una propia clave con fechas perentorias para que ellos puedan hacer el trabajo, porque esto es un problema de seguridad de la nación. Y a eso también se refería el presidente Maduro en la movilización del sábado. Incluso él, sin pelos en la lengua, decía, hay que, en dos direcciones he dado orientaciones. Una, vigilar, ver hasta dónde llegan los traidores, decía el presidente Nicolás Maduro. Y con la misma celeridad, bueno, pues tratar de hacer todo lo que se deba para que en el menor lapso posible recuperar al país de este ataque. Venezuela tiene una experiencia muy dolorosa, que fue el sabotaje petrolero 2002-2003. Y por cierto, ya que lo menciona, el propio presidente, en ese mismo contexto que le estoy hablando, decía, la única diferencia que estriba entre los autores del paro petrolero del año 2002 y lo ocurrido recién es que los autores del paro petrolero dieron la cara, estos no la han dado. Y eso es literalmente cierto. Cuando los que estuvimos a posteriori del sabotaje petrolero,
vimos el desastre que esta gente dejó dentro de las instalaciones de petróleo de Venezuela. No solamente las instalaciones de producción y refinación y distribución de hidrocarburos, sino en los computadores y en el instalados en diferentes oficinas, inclusive en la misma red de servidores de petróleo de Venezuela. Y de ahí que en ese entonces yo planteé, porque a mí me hicieron que analizara el trabajo, planteé la necesidad de que nosotros no dependiéramos de un software propietario, como se llama, o sea, un software tipo las N versiones de Windows que genera la empresa Microsoft, o las versiones de software generadas justamente por compañías que forman parte directa o indirectamente del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Este elemento es fundamental, y de ahí fue cuando 2 años después el presidente Hugo Chávez sacó el decreto 3390, que hablaba de que todos los ministerios públicos tenían que cambiar a software libre. Otra plataforma. Y entonces empezaron a buscar diferentes cosas en vez de y luego se creó lo que se llama el proyecto Canaima. El proyecto Canaima ha debido crearse no solamente una plataforma venezolana, sino una plataforma de extensión suramericana, para que tuviéramos una distribución que permitiera, por razones de creación del know-how necesario, ser automantenible desde Sudamérica y particularmente desde Venezuela. Todavía nosotros tenemos gente en nuestros organismos del Estado que cuando tú le hablas entre software propietario y software libre, oye, le ven, se hacen horrores cuando uno le habla de software libre, pero el software libre, y más que libre, una distribución hecha como lo que es Canaima, es requerida, es necesaria, sumamente necesaria para poder tener control blindar, sobre lo que además sucede ahí adentro. Claro. El Linux es mucho menos sensible a los virus que el Windows. De hecho, el Windows fue creado para que tuviera vulnerabilidades, para facilitar el acceso por parte, en este caso de los Estados Unidos, de los organismos de inteligencia, a espiar las plataformas de todo el mundo. Se vio en el ataque a Saddam Hussein y se ha visto en diferentes escenarios en el planeta. O sea que cuando nosotros analizamos la geopolítica que hay detrás de esto, o sea, el efecto de dominación y el marco de dependencia, indiscutiblemente todo esto está muy ligado. Vamos a dejarlo ahí en ese suspense, Vladimir, porque en temas de geopolítica nos vamos a adentrar dentro de minutos, pero ya tenemos listo a nuestro corresponsal Rolando Segura con otro invitado en nuestra agenda abierta. Te doy los buenos días, Rolando. Sí, saludos, Rey. En efecto, nuestros equipos continúan desplegados en toda la capital venezolana para seguir los detalles de la recuperación tras este sabotaje al sistema eléctrico en Venezuela. Pero a esta hora te propongo tener detalles ya más puntuales acerca de cómo marcha esta recuperación en una conversación que vamos a sostener con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Bienvenido, gobernador, a Telesur. Gracias por la invitación y bueno, un saludo a todo el pueblo latinoamericano que nos ve a través de Telesur. Hemos visto en las noticias que el estado Miranda ya ha recuperado más del 80% del suministro de la energía. ¿Se mantiene esto así? Hay usuarios que reportan que todavía no les ha llegado la electricidad que la habían recibido y de repente tienen de nuevo un apagón. ¿Qué sucede? Correcto. En estos momentos, en el 80% del territorio de Miranda nos está llegando energía eléctrica. La tendencia es a un crecimiento progresivo de la recuperación del sistema en el estado Miranda, sin embargo, también con inestabilidad. Esto se debe a que el sistema de control está fuera de funcionamiento y no permite ver cuáles son las alteraciones que tenga el sistema. Es decir, todo el esfuerzo que se está haciendo manual, con la capacidad física de los trabajadores, a quienes quiero reconocer. Tengo 4 días trabajando con ellos, metidos en Corpoelec, y de verdad han demostrado una capacidad y un desprendimiento y un amor patrio extraordinario. Pero quiero resaltar que a pesar de que hemos llegado al 80% y hay una tendencia al crecimiento, hay una situación de inestabilidad. Es decir, es posible que en comunidades donde ha llegado la energía eléctrica
podamos salir del sistema de nuevo, visto esta inestabilidad. Por lo tanto, es importante que las familias a las que les está llegando el sistema eléctrico tomen todas sus previsiones, recarguen baterías, refrigeren alimentos. Si les está llegando el sistema de agua, que tarda algunas horas, pero hay algunas comunidades que ya les está llegando, guardar suministros de agua y bueno, mantener esa actitud de solidaridad, de tranquilidad que ha manifestado la familia mirandina. De verdad, yo quiero agradecerle a todas las familias mirandinas porque se han mostrado muy solidarios, acompañando a la familia, a la comunidad, y eso ha contribuido muchísimo a la función del gobierno de proteger a nuestra familia. También te puedo informar que en estos momentos todo el sistema de salud está funcionando, todos los protocolos alternos con plantas de energía a los 17 hospitales, a las clínicas, funcionaron perfectamente y estamos permanentemente en observación para que no se queden sin combustible, sin aceite, por si hay alguna falla, garantizar o la movilidad a través de ambulancias a otros centros de salud y los equipos técnicos para acompañar esta situación. Hasta ahorita no ha sido necesario, está en pleno funcionamiento todo el sistema de salud y no tenemos ningún reporte que lamentar hasta estos momentos. Antes de profundizar en el tema de salud, le insisto, en aquellos lugares, porque puede estar pasando en Miranda, pero en otros estados también del país, en aquellos lugares donde todavía durante ya casi 3 días no les ha llegado la electricidad, ¿qué es lo que puede estar pasando en esos lugares puntuales? En el caso de Estado Miranda, en las comunidades, 20% que están distribuidas, ya está llegando a todos los municipios. Hay comunidades dentro de los municipios donde todavía no está llegando y tiene que ver más con afectaciones concretas en el sistema del territorio. Es decir, puedes ver alguna comunidad donde su transformador se quemó o donde su sistema de distribución se cayó, y en este momento tenemos todos los equipos desplegados haciendo los recorridos a pie para ver el sistema en las comunidades donde falla, a ver cuál es el problema y resolverlo. Es decir, progresivamente se van a ir incorporando el 20% de comunidades que faltan. Varios de los servicios, más allá de la electricidad, se han visto afectados. Usted hablaba de la salud. El propio ministro de Salud decía que el 96% de las plantas eléctricas están funcionando, que hay un sistema para atender las emergencias médicas en todo el país, pero hay informes de prensa que hablan de muertos, de 80 niños muertos en el estado Zulia, por ejemplo. Sectores de oposición dicen que en Caracas hubo 17 muertos. Sí, le puedo decir, por el estado Miranda, todo el sistema de plantas funcionó. Es decir, todos nuestros hospitales, nuestras clínicas, sus plantas han funcionado. Estamos pendientes en comunicación con las clínicas y hospitales para garantizar que ninguna se detenga, para garantizar que tengan el suministro de energía, gasoil, gasolina, dependiendo del sistema de plantas, todos los aceites, para acompañar técnicamente por si hay alguna falla que no hemos tenido hasta ahora, y también todo el sistema de ambulancias desplegados por si llegara a haber una falla. Hasta este momento en Miranda no tenemos ningún reporte que lamentar. Ha funcionado todo el sistema, todo el protocolo de seguridad que se presenta en estas situaciones. Igualmente nos está pasando con la seguridad. Ha habido una coordinación entre los sistemas de seguridad, las policías municipales, la Policía Nacional con la Policía Estatal, y tenemos el Estado en paz. En estos momentos no hay ninguna alteración del orden público y bueno, por supuesto aspiramos que se mantenga así. Vamos a mantener el patrullaje de policías, de bomberos, de protección civil. Agradecerle a los funcionarios de estos cuerpos de seguridad y a los médicos porque han hecho una guardia ya de 4 días y con toda la disposición siguen desplegados cuidando a la familia mirandina, protegiendo a la familia mirandina. Entonces usted confirma que no hay muertos. El propio ministro de Salud decía también que no hay personas fallecidas por este sabotaje en el país, pero Miranda también tiene... Confirmo que no tenemos ningún reporte hasta este momento y que el reporte que tenemos es que todas las plantas están funcionando tanto en clínicas como hospitales. Otro tema que preocupa a su estado por la extensión que tiene este territorio, también porque muchas personas se trasladan hasta el centro de la capital venezolana, es el tema del transporte que Correcto. Se ha visto afectado. No está funcionando el sistema de transporte público, pero se han buscado alternativas. ¿Cómo están atendiendo? Sí, lo que no está funcionando son los sistemas de transporte que necesitan energía eléctrica. Estamos hablando del metro de Caracas, el metro de Los Teques y el ferrocarril de los Valles del Tuy. El sistema de transporte público que no necesita energía eléctrica, como es Transmiranda, está funcionando en 100% de sus operaciones. Incluso hemos desdoblado algunas rutas que tienen más de una unidad para hacer nuevas rutas en aquellos caminos que están alternos a Metro Los Teques, Metro Caracas y ferrocarril. Sin embargo, también es importante destacar que debido a la suspensión de actividades académicas y laborales, la presión sobre el sistema de transporte ha disminuido muchísimo. Mantenemos el funcionamiento de Transmiranda justamente para atender cualquier emergencia que se le presente a la familia mirandina.
Sin embargo, no ha habido una presión mayor sobre este sistema debido a la suspensión de actividades académicas y laborales. Aspiramos, por supuesto, que a medida que se estabilice el sistema, entren en funcionamiento el metro de Los Teques, el metro de Caracas, que impacta en parte del estado de Miranda, y el ferrocarril de los Valles del Tuy. El agua es otro de los servicios que se ha visto afectado. ¿Cómo se está atendiendo también este problema? Ya tenemos cerca de 20% de las ciudades donde está llegando el servicio de agua directo. Luego que se recupera el sistema eléctrico, tarda varias horas en recuperarse la distribución de agua, en llegar el agua a las comunidades. En estas comunidades donde está llegando estamos mandando cisternas, el sistema de cisternas. Sin embargo, este sistema de cisternas está priorizando los servicios públicos. Estamos hablando de unidades bomberiles, garantizar que tengan sus reservas de agua, y estamos hablando de los sistemas de salud. Luego que satisfacemos esos servicios es que vamos al resto de las comunidades. Por supuesto, con cisternas no tenemos la capacidad de atender toda la demanda que se atiende por el sistema de tubería, pero bueno, estamos atendiendo todas las emergencias. Y progresivamente, a medida que se vaya estabilizando el sistema, vamos a ir encendiendo todo el sistema de bombas. Las comunidades más afectadas son las de altura, todas las barriadas metropolitanas, los edificios y los altos mirandinos. Y aquellas comunidades que ya tenían una situación difícil con el agua, ¿hay algún trabajo puntual para hacerle llegar? Son las primeras que estamos atendiendo con cisterna y son las primeras que vamos a activar cuando encendamos todo el sistema de agua. Hay otras preocupaciones también con respecto a la telefonía, a las telecomunicaciones. ¿Cómo marcha la recuperación de estos servicios? Bueno, en la medida en que se ha reincorporado el sistema eléctrico, las telecomunicaciones en líneas generales se han recuperado. Las repetidoras en Miranda tienen un sistema de baterías cuando se va la luz. Sin embargo, por la extensión del tiempo que estuvimos sin el servicio eléctrico, muchas repetidoras se fueron apagando. Ya casi todas están encendidas, casi todas se están recargando, y ya tenemos de nuevo conectividad en la mayoría del estado mirandino. Hace apenas unas horas veíamos al presidente Nicolás Maduro conversando, orientando a los gobernadores, a todo su tren ministerial, a atender esta situación, a darle la información al pueblo. ¿Cómo se ha articulado eso? Que la gente reciba la información que necesita para enfrentar esta situación en el momento oportuno. Correcto. El día de ayer el presidente nos dio varias instrucciones que tienen que ver primero con el acompañamiento a los equipos del servicio eléctrico para garantizar todo el apoyo logístico, todo el apoyo técnico que podamos dar gobernadores y alcaldes para acelerar el proceso de recuperación del sistema eléctrico, que tiene que ver con el acompañamiento a nuestro pueblo. Estamos hablando de seguridad, del funcionamiento de los sistemas hospitalarios, del funcionamiento y distribución de agua, si no se ha prendido el sistema a través de cisterna, parte de los temas que estamos planteando, de la seguridad del territorio, y también nos dio instrucciones para informar a través de los medios de comunicación, las radios, pero también con el despliegue. Como tú sabes, en la Revolución Bolivariana tenemos una estructura de movimientos sociales, de movimiento territorial que llega a todas las calles y comunidades, y el presidente nos ha pedido transmitir información clara de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, de los riesgos que se están corriendo, para que el pueblo nos acompañe como nos ha venido acompañando. De verdad que el comportamiento del pueblo, de toda la familia, de toda la ciudadanía venezolana y mirandina ha sido extraordinario, ha sido una muestra de solidaridad, de tranquilidad, de mucha conciencia, que queremos agradecer y que ha sido clave para transitar esta dificultad que estamos atravesando con la paz y con la tranquilidad con que lo hemos hecho. Le propongo ahora dedicar unos minutos a hacer una lectura también política de esta situación que ha vivido Venezuela en los últimos días, y en este sentido hay sectores de oposición que dicen que Venezuela está en caos, que la posibilidad de resolver esta situación es activar un determinado artículo de la Constitución venezolana, el 187, numeral 11, donde se habla de que está facultada la Asamblea Nacional para autorizar misiones militares venezolanas en el exterior y misiones extranjeras en el país, pero en algún artículo de la Constitución se habla de intervención humanitaria, de injerencia en el país. No, por supuesto que no. Por el contrario, la Constitución nuestra es muy insistente en la necesidad y en la obligación que tenemos todos los venezolanos, pero especialmente las autoridades públicas, quienes tenemos responsabilidad pública, de defender la soberanía y el territorio nacional. Por lo tanto, aquellas personas que plantean
que solicitan una intervención sobre Venezuela no solamente van en contra de la voluntad de la gran mayoría del pueblo venezolano. Cuando te hablo de la gran mayoría no te hablo solo de los chavistas, te hablo también del pueblo opositor que no quiere guerra, que no quiere intervención, que quiere paz, que quiere tranquilidad, sino que también van en contra de la misma Constitución venezolana que expresa claramente la obligación que tenemos todas y todos de defender la soberanía. Eso se expresó con mucha fuerza el 23 de febrero, cuando intentaron violar la soberanía y el territorio nacional, y cuando el pueblo venezolano, más allá de las fuerzas chavistas y las autoridades, la fuerza pública, demostraron con mucha claridad su voluntad irrenunciable de defender la soberanía. Visto que no pudieron en ese intento, pues ahora tratan de incentivar el caos, de apostar al colapso nacional, haciendo estos daños a los sistemas eléctricos, apostando al bloqueo para que el pueblo venezolano no pueda acceder a alimentos, a medicamentos, a repuestos fundamentales para que los servicios básicos funcionen. Sin embargo, creo que la conciencia del pueblo venezolano, la voluntad de sus autoridades y su fuerza armada ha sido muy clara, tanto en los hechos del 23 como en este ataque al sistema eléctrico. La mayoría del pueblo venezolano quiere paz, quiere soberanía, quiere democracia, no quiere ni guerras ni intervenciones, y esa voluntad mayoritaria se va a imponer la paz, se va a imponer la democracia, se va a imponer la soberanía. Nosotros no estamos ajenos a un pulso geopolítico. Los Estados Unidos de Norteamérica no les interesa una América Latina unida, es la contraposición de dos proyectos. Nosotros defendemos el proyecto de Bolívar, que plantea la unidad latinoamericana y que plantea una América Latina en una relación multipolar con el mundo. Hablaba Bolívar del equilibrio del universo, y ese proyecto, por supuesto, es totalmente contrario a los intereses del imperio norteamericano. Pero aparte de eso, aparte del proyecto que defendemos, están en Venezuela las principales reservas de petróleo, de gas, de oro, de diamante, de coltán, de tierra fértil, de agua dulce, y eso por supuesto también obliga que tengamos toda la precaución necesaria, de no tener ingenuidad. Todas las intervenciones que ha hecho Estados Unidos tienen que ver con las energías. Su guerra en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán, siempre con una narrativa parecida. Es que esos países tienen dificultad con la democracia, o tienen problemas de ingobernabilidad, o de acceso, o de violación de derechos humanos. No voy a entrar en ese debate, pero voy a preguntarte, no para preguntarle a un periodista, sino para generar la reflexión en quienes nos escuchan. ¿Cómo está Irak 15 años después? ¿Hay más democracia? ¿Cómo está Libia 7 años después? ¿Hay más derechos humanos? ¿Hay más gobernabilidad? Lo que hay es más control de los Estados Unidos sobre sus reservas energéticas. No podemos, ni los venezolanos, ni los latinoamericanos, ni los seres humanos, tener ingenuidad en la batalla que hoy se está dando en Venezuela. Es una batalla por la soberanía, es una batalla por la existencia incluso de los pueblos del mundo. Sin embargo, sectores de oposición insisten en el que el país está en caos y que precisamente lo que ocurrió en el Guri no fue precisamente un sabotaje, sino falta de mantenimiento. Desestiman, incluso se burlan de la posibilidad de que haya existido un ataque cibernético. Sin embargo, incluso la revista Forbes ayer planteaba que era muy posible, era una realidad muy posible el hecho de que Estados Unidos atacara el sistema eléctrico venezolano. Claro que es posible, incluso pasó en Estados Unidos en el año 96, hubo un ataque cibernético a uno de los estados, al sistema eléctrico de algunos de los estados de Estados Unidos, y pasaron 6 días completamente apagados. Es decir, hay demostraciones previas en otros sistemas donde producto de ataques cibernéticos se ha logrado paralizar todo el sistema eléctrico de distintos países. Pero no solamente hay experiencias previas, lo anunciaron los principales dirigentes de los Estados Unidos, el secretario de Estado, el diputado Marco Rubio, los principales dirigentes de la oposición amenazaron con dejar al pueblo venezolano sin luz, sin agua, sin gasolina, sin combustible, sin comida, y bueno, pasan exactamente las cosas que ellos están anunciando, pero además hay muestras. Sin embargo, nosotros en este momento hay pruebas de cómo atacaron el sistema. Sin embargo, en estos momentos todo el gobierno nacional está concentrado en recuperar el sistema, en proteger a la familia venezolana, y cuando logremos estabilizar el sistema nos dedicaremos a terminar de investigar y mostrar las pruebas. La verdad se va a imponer. Tú citabas el artículo de Forbes sobre la posibilidad del ataque. Yo leía esta mañana, por ejemplo, el artículo del New York Times, donde hoy ya demuestra cómo la supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero fue quemada por los mismos opositores. Es decir, nosotros estamos del lado correcto de la historia, y la razón y la verdad se va a ir imponiendo a medida que pasen los días, y la voluntad de este pueblo de garantizar su soberanía, su paz, su tranquilidad es determinante. Incluso en esta dificultad donde hemos tenido varias horas sin el servicio eléctrico, pues ahí se ha demostrado la
la paz, la conciencia y la tranquilidad del pueblo venezolano. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para esas personas que nos están viendo alrededor del mundo? El mensaje de un gobernador que hoy está trabajando en función de resolver estas graves dificultades que se le han presentado al pueblo venezolano y que están preocupados por saber, por tener información acerca de lo que sucede en Venezuela. Bueno, primero que nada agradecerles la solidaridad de distintas partes del mundo, de distintos gobiernos que han manifestado con el pueblo venezolano, la garantía de que este gobierno, de que este pueblo vamos a batallar para garantizar una victoria de dignidad, una victoria a la soberanía, a la paz, a la tranquilidad, pero también una victoria a la posibilidad de que los pueblos tengan derecho a existir, derecho a tomar sus propias decisiones, a construir un mundo distinto. En Venezuela hay una gran batalla, una batalla geopolítica, pero también hay un gran pueblo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, que no va a renunciar en su derecho a ser libre y en su proyecto a construir un mundo distinto. Gracias, gobernador, Gracias por ti. acompañarnos, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur, y así se está trabajando en este minuto en Venezuela para salir de esta contingencia provocada, según la denuncia del gobierno venezolano, por 3 ataques electromagnéticos de gravedad al sistema de generación y distribución de la energía eléctrica en el país. El reto mayor ahora para las autoridades es lograr la estabilidad de este sistema y restituir definitivamente el servicio eléctrico en el país. Muchas gracias, Rolando. También gracias a tu invitado en esta emisión de la Agenda Abierta. Vamos ya a darle también el cierre al tema con el ingeniero Vladimir Adrianza. Vladimir, ya prácticamente en segundos, ¿qué colofón pudiéramos darle desde la perspectiva geopolítica a lo que ha venido aconteciendo durante las últimas 72 horas en el país? Que Estados Unidos sigue continuando sobre la base de implantar la desestabilización en Venezuela para justificar una invasión al país. Eso es evidente, eso hasta cualquier ingenuo lo puede entender. Y la forma de evitar que eso suceda es no entrando en el panorama del caos, que es el que la oposición quiere demostrar. El gobernador, ayer lo veíamos también con Erika Farías por aquí, por la alcaldesa del municipio de Libertador. Han demostrado que la situación, pese a todo el ataque que se ha tenido, está bajo control, sobre todo desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de asistir a las comunidades en cosas como el agua, como la atención médica y demás. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es mantener la calma, ir racionando lo posible, declararse, como dijo el presidente Nicolás Maduro, en resistencia pero con amor. Es una forma de decir, mira, estamos resistiendo, estamos improvisando soluciones, estamos buscando la forma de pasar este temporal, pero lo hacemos con amor, no desde el punto de vista del resentimiento, que es la conducta que ellos quieren influir. Y llama mucho la atención cómo el pueblo venezolano, uno que ha transitado las calles, por ejemplo, de Caracas en las últimas jornadas, ha visto justamente eso. La gente intenta reincorporarse a su rutina en la medida de sus posibilidades. Ayer domingo, por ejemplo, yo veía por el municipio Chacao, también en la zona de Altamira, que pertenece a ese mismo municipio, personas vestidas con trajes deportivos trotando por las aceras. Amén del apagón, había zonas que todavía no se habían recuperado de esta falla eléctrica e intentaban llevar su vida con la normalidad, la mayor normalidad posible. O sea, no se plegaron a ese ambiente de caos, de desesperación, de desolación que en redes sociales la dirigencia opositora estaba manteniendo. Fíjate que aquí pasa en Venezuela algo singular. En toda familia hay chavistas y hay opositores y hay niní. Si uno entiende sociológicamente eso, te darás cuenta de que tú no vas a agredir a tu propio hermano de sangre. Además, esa cuestión, la afabilidad del venezolano hace de que una vecina comparta con otra las cosas que hace en la casa. El arroz, el café. Mira, no tengo azúcar, dame azúcar. Es una costumbre muy caribeña, además. Sí, además, que es una cuestión muy de todo el Caribe. Y eso es presente aquí en Venezuela. Eso es una historia de toda la vida. Y el concepto de la solidaridad personal, una vez ve gente que está haciendo un trabajo y de algún apartamento o de alguna casa o de alguna barriada le hacen llegar cafecito y todo lo demás.
Eso demuestra la conducta y la psique del venezolano. Y eso es una de las cosas que nos ha salvado a nosotros de una intervención internacional. ¿Por qué? Porque el venezolano le apuesta a la paz, porque apostarle a la guerra significa lo que ha venido diciendo con mucho acierto varias personalidades del gobierno nacional, que las bombas no distinguen entre chavistas ni u opositores. Eso es un hecho cierto. Y además, yo puedo estar muy en desacuerdo con un primo, con una cuñada, con un hermano, que en el caso mío afortunadamente no es así. Pero definitivamente yo nunca voy a desear la muerte de esa persona. Exacto. Es un acto desequilibrado pensar de esa forma. Y eso es lo que he intentado creando este concepto de disociación psicótica que tenemos acá desde el año 2001-2002, intentado implantar aquí en Venezuela. Podemos hacer historias largas de todo lo que ha sucedido, y eso es lo que no le ha funcionado. Y fíjate hasta dónde es el caso del manejo de la conducta. El 19 de febrero de este año, en un programa de televisión emitido aquí en Venezuela, el locutor, el ancla, por decirlo así, están hablando de qué pasa después de un blackout, de qué es lo que ha sucedido después de un blackout. Vimos las imágenes. Sí, señor, y él dice salir a la calle hasta que vuelva la luz. ¿Qué dijo Guaidó estos días? Hay un paralelismo muy grande. Y dijo, Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. ¿Qué dijo Marco Rubio? Que el gobierno nacional se iba a enfrentar a un problema de varios días. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Que la gente pierda la paciencia, salga a desconocer el Estado, para facilitar entonces la intervención internacional en respaldo de un, entre comillas, presidente autoproclamado que no tiene asidero en la Constitución, que no hay manera lógica de deducir del 233 esa conducta que ellos tienen, y que definitivamente es un agente de los Estados Unidos en Venezuela. Y hay que decirlo con valentía, es un agente de los Estados Unidos en Venezuela, y el Estado venezolano tiene que poner los ganchos más tarde o más temprano que tarde, porque el daño que este señor le ha hecho a Venezuela es muy grande. Y te concluyo con algo que es muy importante, Rey. Un día pasado, hace un par de días, me llamó la gente de Radio Nacional de Venezuela. Y una de las cosas que yo veo, que con esta práctica que se ha hecho, se atenta contra algo que es vital en nuestra Constitución, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida y, por ende, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir una vida tranquila, en paz. Todo eso está consagrado en el articulado de nuestra Constitución. ¿Y cuál fue el principal objetivo que aquí quedó sobre el tapete en el 11 de abril y el 12, sobre todo, el 12 de abril del año 2002? Intentar derogar la Constitución nacional, porque la Constitución protege, por una parte, todo lo que son nuestros recursos naturales para el Estado, pero por otra parte garantiza el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todo ese conjunto de elementos asociados con lo que es una vida digna. Era justamente lo que estaba diciendo. Que realmente se quiere destruir aquí en Venezuela. Y esa garantía era justamente lo que se estaba refiriendo recién el gobernador del estado Miranda. Claro. Vladimir, el tiempo se nos fue, como agua entre las manos. Muchísimas gracias por este análisis. Otra oportunidad. Así será. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Claro que sí. Tenemos una pregunta en redes sociales. Recuerde, con tranquilidad el pueblo de Venezuela sigue reponiéndose del reciente sabotaje eléctrico. ¿Por qué? Le preguntamos. Bueno, hasta el momento la encuesta marca un 75% que dice que el pueblo tiene nervios de acero, como lo indicaba el presidente Nicolás Maduro. Un 15% dice que el pueblo cree en la derecha y un 10% dice que el pueblo está confundido. Vea cómo va indecreciendo este criterio de opinión, poniendo sobre el tapete la primera de las tres. Vamos a la pausa, seguimos con más en la Agenda Abierta. Gracias. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump presentará su nueva propuesta de presupuesto para 2020, en la cual pide más financiamiento para la construcción del muro fronterizo con México. El mandatario anunció que solicitará otros 8.600 millones de dólares en fondos para construir más secciones del bloqueo limítrofe.
El nuevo valor supera de lejos los 5.700 millones pedidos inicialmente, que llevaron hace menos de un mes a declarar estado de emergencia nacional y a pasar por el mayor cierre de gobierno parcial de la historia de Estados Unidos para presionar por la construcción de la barrera. Esos fondos se sumarían al financiamiento de 6.700 millones de dólares previstos según la declaración de urgencia nacional anunciada el pasado 15 de febrero. Los demócratas, que son mayoría en la Cámara de Representantes, ya afirmaron que rechazarán ese nuevo pedido de Trump, ya que en febrero el Congreso estadounidense aprobó 1.375 millones para la construcción de 90 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera en Texas. Además, mediante el nuevo pedido, la Administración Federal realizaría un grave ajuste a diversas áreas sensibles para la mayoría de estadounidenses. Todo eso en medio de una investigación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de un supuesto abuso de poder y de casos de corrupción que involucran al presidente de Estados Unidos, su familia y sus principales asesores. ¿Estará Donald Trump arriesgando la terminación de su mandato por la propuesta del muro? El análisis a continuación en Agenda Abierta. Y para el análisis tengo en nuestro estudio a Jean-Pierre Anaya. Él es coordinador del programa de Relaciones Internacionales ante la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo está, Jean-Pierre? Vale, mucho gusto. Mucho gusto por estar con nosotros. Además, encargado de negocios de Venezuela ante la República de Chipre. Así lo fue durante algunos años. Jean-Pierre, vemos entonces que se le está presentando un panorama al presidente Trump donde quiere aprobar un presupuesto que beneficia más a la seguridad y la defensa del país que a los programas sociales de esa nación norteamericana. Bueno, claro, primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Trump tiene que cumplir con sus socios, ¿no? Acuérdense que el sistema en Estados Unidos es un sistema de un gobierno corporativo en que quien está a la cabeza del gobierno tiene que cumplir sus compromisos con quienes financiaron su campaña, con quienes van a hacer que funcionen y él tiene que dedicarles más gastos del dinero del Estado a lo que se llama el complejo industrial militar. Pero para nadie es secreto que a la postre, lo decíamos a la introducción de nuestro programa, más allá de beneficiar al complejo militar industrial, está beneficiándose a sí mismo, teniendo en cuenta la derrota que tuvo con el cierre temporal del gobierno federal, porque quería que el Congreso le aprobara un presupuesto con el cual poder construir, el polémico muro fronterizo con México. Es a través de esta otra estrategia que quiere edificar ese polémico muro. Claro, porque es que con el cierre del gobierno, él tiene la posibilidad de que se detengan muchas otras cosas. O sea, todo lo que tenga que ver en Estados Unidos con un permiso, que eso incluye, por ejemplo, las salidas a bolsas de grandes empresas que están queriendo hacer nuevas emisiones de bolsas, quieren hacer nuevas inversiones, la creación de nuevos bancos, la creación de nuevos, o incluso la ejecución de contratos de licitación pública, dependen de que el gobierno esté funcionando. Entonces, él tiene amarrado muchos intereses de que si vuelve a haber un cierre del gobierno, todo lo que es la actividad regulatoria del gobierno estaría otra vez detenida. Entonces, él tiene en sus manos eso. O sea, si me vuelves a cerrar el gobierno, todos los programas que dependen de una respuesta oficial van a estar detenidos. Entonces, él allí tiene ese juego. Y acordémonos que Trump es un fenómeno dentro de esta democracia corporativa, porque Trump no es solamente un político. Exacto, que llega a ser presidente. Miembro de la denominada ceocracia. Claro, él forma parte de esta industria. O sea, ¿quién va a construir este muro? Lo más posible es que sean empresas de la construcción relacionadas con el sector inmobiliario del cual él forma parte. Y creo que hay algo importante que dijeron en la nota, o sea, es la completación del muro. El muro no es una idea de Trump, aunque Trump fue el primero que lo puso dentro de su bandera política. El muro se empieza a construir desde el primer gobierno del presidente Clinton, es decir, ya es un proceso que ya lleva más de 20 años siendo construido, con las primeras barreras fronterizas en la frontera con Nuevo México. Entonces, allí tenemos este cosa. O sea, Trump ni siquiera está tomando un programa de él.
Él está tomando un programa iniciado durante un gobierno demócrata. Un programa heredado. Un programa heredado, o sea, un proyecto heredado desde un gobierno demócrata, y él está buscando ampliar y completar eso como un muro físicamente continuo durante toda la frontera de los Estados Unidos. Ahora, esto tenemos que verlo en el contexto amplio, o sea, no solamente él está buscando el implemento de la seguridad y defensa en lo interno en base a su discurso de que los enemigos están ya en el borde de Estados Unidos. Recordemos que dentro de la OTAN, una de las principales quejas del presidente Trump es también exigirle al resto de los países miembros de la OTAN que aumenten su gasto militar y su gasto en seguridad y defensa dentro de la alianza militar. O sea que esta solicitud de presupuesto con mejorías para la defensa y la seguridad del país puede ir más allá de las fronteras de Estados Unidos. Está previsto para que vaya más allá de las fronteras de Estados Unidos. Claro, está previsto para que vaya más allá de la frontera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan crear todo este ambiente de peligro, que es lo tradicional que hacen los Estados Unidos, y ante el peligro máximo es necesaria el blindaje. El blindaje, es necesaria el aumento de los gastos, y es que estos son gastos en muchos aspectos, en la construcción, no solamente en las armas o en la artillería en sí, ¿no? O sea, esto todo tiene un complejo de que tú mandas más soldados, estos soldados necesitan más ropa, más alimentos, más carros, más gasolina, una cuestión logística. Más implementos, más logística, y es mucho más gasto para el negocio de la guerra. Por eso tú necesitas crear tensiones. Y la tensión genera mucho más réditos para la industria militar que el propio enfrentamiento bélico. Por eso él le interesa mantener la tensión con Corea del Norte, por eso le interesa mantener incluso la tensión militar con China. La semana pasada vimos cómo toda la mediática occidental anunció como un gran escándalo el aumento del gasto militar chino, cuando el aumento del gasto militar chino fue un 10, 15% con respecto al del año pasado, pero que sigue siendo mucho menos de la mitad del gasto militar de los Estados Unidos, que es un país que tiene un quinto de la población china. Entonces, todo este escenario que él está haciendo, este impulso que está haciendo de pedir una cifra que casi duplica el presupuesto militar del año que está en curso, tal cual, es un juego político. O sea, posiblemente Trump sabe que ese presupuesto de los 8.600 millones no va a ser aprobado porque ya la mayoría republicana del Congreso, la mayoría demócrata del Congreso, y algunos republicanos se han manifestado como oposición, pero como él tiene el juego de que el cierre del gobierno va a parar muchos programas que también son del interés de muchos políticos, además de los programas sociales, que es de lo primero que él pretende atacar. Algo logrará. Otra de las ventajas, o sea, con alguna ganancia queda. Claro, otra de las ventajas que tiene el presidente Trump es que es una persona bastante, digamos, en cierto modo transparente en lo que él dice. Esta es una estrategia de negociación. Es consecuente con sus actos. Es consecuencia con sus actos. O sea, de hecho, él, cuando él era mentor empresarial, una de las cosas que él decía es que tú tienes que colocar a tu contrincante en una posición en que cualquiera de las salidas que tome sea de tu beneficio, ¿no? Entonces este es el juego que él está haciendo con el Congreso norteamericano, y hoy con el Congreso, digamos, más diverso que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Eso es un Congreso. Ahora bien, Jean-Pierre, hablas de ganancias por todas partes para Donald Trump, pero ¿no estaría también corriendo el riesgo con este nuevo paso de que se le aproxime cada vez más el ya anunciado impeachment? Ya para cerrar este análisis. Claro, él tiene, como a él le gusta decir, él tiene todas las opciones sobre la mesa. O sea, el impeachment sería un reto con el que él tendría, y si no es el impeachment, se tendría que enfrentar a las elecciones del 20. A las elecciones del 20, que tendría que el Congreso Nacional Republicano tendría que aprobarle la candidatura para la reelección. Es un riesgo que él está tomando. De hecho, es bastante cercana a la posibilidad de que tenga un impeachment, de que tenga una destitución por parte del Congreso, pero bueno, eso para él forma parte del juego de
del juego de la política. De los riesgos que tendría los que elementos correr. que tenemos para el impeachment, solo a partir, sobre todo, de las declaraciones del último de sus asesores, que declaró en el Congreso de que él no estaba de acuerdo y que él observó muchas prácticas corruptas, muchas prácticas de tráfico de influencia dentro del manejo de la campaña, podrían llevarlo a una destitución, sin duda. Y, por otro lado, el mismo juego que él está haciendo de trancar el gobierno podría hacer que muchos elementos internos jueguen a favor de su destitución. Pero, sin embargo, en este caso, este presidente lo tenemos que ver más como un político, porque él, después que salga de la Casa Blanca, va a seguir siendo un empresario. Exactamente. Va a seguir siendo un empresario y es su principal intención. Y él está claro de eso, además. Y él está claro de que va a seguir Hay que ver entonces qué pasará durante esta jornada de lunes. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias por la invitación. Para Telesur. Recuerde que también tenemos sobre esta temática posicionada en redes una pregunta, una consulta. El presidente Donald Trump piensa proponer severos recortes a programas sociales de Estados Unidos para fortalecer el presupuesto de seguridad y defensa. ¿Qué recibiría a cambio? Hasta el momento el 38% dice que mayor pobreza, un 15% dice simpatía ciudadana y un 47% rechazo social. Usted puede participar si aún no lo ha hecho. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión de la Agenda Abierta. Gracias por estar con nosotros.